Y el otro dato, bastante, por cierto, preocupante, tiene que ver con la última medición de la Universidad Católica Argentina. Hay 13 millones y medio de pobres en el país. 13 millones y medio de pobres en el país. Son datos del tercer trimestre de este año, 2017. De ese número, más de 2 millones y medio son indigentes. Vamos a hablar con el diputado electo del Frente Renovador, Daniel Arroyo. Daniel, ¿cómo va? Muy buenos días. Buenos días, Rosario, y un gran gusto. Igualmente. Digo, Daniel, a ver, la situación es esta. Estos son los datos y, por otro lado, se vienen estas medidas de despidos o de bajar el gasto público, que queda mucho más elegante, pero en definitiva tiene que ver con eso. Sí, está claro que el gobierno va a agudizar el conflicto social. Si uno despide gente, si precariza el trabajo que existe, el que tiene trabajo lo hace más precario, si baja ingresos de jubilados y de planes sociales, no es ese el camino para mejorar la situación social. Yo diría que si pobreza cero queda para un lado, el gobierno encaró para el otro lado, y objetivamente los proyectos de reforma que ha enviado, lo que creo que van a hacer es complicar más la situación. Coincido con lo que decías vos. Para mí vamos a un esquema donde va a crecer la economía y va a crecer la pobreza. Las dos cosas a la vez. Va a crecer la economía en soja, minería, sector financiero, sectores concentrados que permiten el desarrollo de determinadas inversiones, pero va a crecer la pobreza si no se mueve el mercado interno. Y para que se mueva el mercado interno la gente tiene que tener plata para comprar. Me parece que va muy equivocado el gobierno, que no ese es el camino que hay que hacer y que objetivamente nos vamos a meter en un lío bárbaro social en los próximos años. Daniel, ¿me permitís que podamos escuchar al presidente de la Nación, que se refirió a la inflación? Sí, claro. A ver si podemos escuchar lo que dice Mauricio Macri sobre la inflación. La inflación perjudica primero al que menos tiene, al trabajador que no tiene cómo protegerse, destruye el ahorro, destruye la productividad, que es la base del crecimiento de un país. Con lo cual, mi prioridad como gobierno, dado que es reducir la pobreza, es reducir la inflación. Estamos en ese proceso en el cual tenemos que llegar a un dígito en el 2019 y tenemos que seguir bajando el gasto público. El secreto es ese, no hay otro. No se puede gastar mucho más. Argentina hoy gasta cerca de 500.000 millones de pesos más a nivel nacional, y en algunas provincias todavía el déficit es mayor, por año de lo que recauda. Ahí está el presidente abrumado por las cifras del gasto público. A mí me parecería interesante desgajar, ¿no? Esto, ¿qué es gasto público? ¿A qué se considera gasto? Si estamos hablando así de personas que tienen su trabajo. No estamos hablando, supongo yo, de los ñoquis, de aquellos que no van a trabajar, de aquellos que abusan del Estado, de aquellos que son puestos en lugares porque la política así lo ha permitido durante años y ahora también, sino... ¿Qué es gasto público, Daniel? Y yo creo que hay que distinguir claramente en el caso del presidente y del gobierno, palabra de hecho. Que la inflación golpea al sector más pobre es evidente. Ahora, el gobierno tomó un país con una inflación del 23%, la llevó al 42% el año pasado y vuelve ahora al 23%. Es decir, volvemos a la situación anterior, en un esquema en donde siempre, todos los meses, aumentan los alimentos por encima de todo. O sea, mes tras mes, los alimentos suben más que la inflación general, y el resultado de eso es que hay más indigencia, más gente que no le alcanza para comer. Y respecto del gasto público, lo que hizo el actual gobierno fue aumentar la cantidad de ministerios, secretarías, coordinación, incorporó más personal político. No estamos hablando de trabajadores, sino de personal político. Objetivamente, mi impresión es que hay mucha diferencia entre los títulos que plantea el gobierno y los hechos concretos. No es la Argentina bajando el gasto público que va a resolver su problema, no es ajustando, no es achando a jubilados y a planes sociales, sino es ampliando la torta productiva. El esquema acá no es a quién le recortamos, quién protesta menos, queremos recortar por el tema del vino, van a protestar entonces no, por acá no, bueno, démosle a los jubilados y achemos a los planes sociales, sino que el esquema es distinto, es definir qué sectores productivos, construcción, textil, comercio, metal mecánico, qué economías regionales y poner el acento ahí para ampliar la torta productiva. A mí me parece que vamos, el gobierno encara un modelo económico al que le sobran 20 millones de argentinos. Verdaderamente creo que vamos muy mal orientados. Ahora, si cumplimos con el sendero de bajar el gasto público, el presidente entiende que no va a estallar. Si eso no sucede, ¿estamos entonces en situación de estallido? Yo
diría, primero que hoy hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que no le alcanza, no tiene plata, está súper endeudado, todo se pelea con la mujer, con el hijo, cualquiera que ande por un barrio debe haber tensión, conflicto, una cosa de implosión social fuerte. Y en segundo lugar, la idea de que si no hacemos el ajuste esto estalla, ya alguien lo dijo en los 70, ya alguien lo dijo en los 90, ya fue el camino a la flexibilidad laboral varias veces en Argentina y terminó en conflicto social. El esquema de achicar, de recortar, de bajar salarios, nos lleva al conflicto social, es al revés. El esquema de achique y de ajuste lo que hace es generar una bomba de tiempo en la Argentina. El gobierno debería revisar sus políticas. Así como encara estas políticas, es un país a donde le sobran 20 millones de argentinos, es un país que va a aumentar la desigualdad y eso inexorablemente genera tensión y conflicto social en Argentina. ¿De qué le puede servir a la Argentina la posibilidad de que el Mercosur firme un tratado con la Unión Europea? Bueno, depende en qué condiciones. Nuestra casa es el Mercosur, nosotros somos América Latina, queremos fortalecer nuestra relación con Brasil y con el Mercosur. La relación con la Unión Europea hay que ver cómo se hace. Si el modelo básico es que nosotros seguimos exportando materia prima y el valor agregado lo ponen los otros, mucho de eso nos va a servir. O sea, realmente tenemos que dar un mecanismo de desarrollo con valor agregado e industrializado en la Argentina. Hasta acá lo que hemos tenido es mayor apertura de la importación, con lo cual no solo de importación de bienes para producir, sino de cerdo, de carne de cerdo de Dinamarca, de Brasil, y hasta ahora no hemos tenido ningún proceso de mejora productiva en la Argentina. Tenemos que vincularnos con el mundo, el Mercosur es nuestro camino, ahora una apertura absurda, donde nosotros somos soja, minería, sector financiero y el resto se industrializa, es un modelo que no genera trabajo para nuestro país. Tenemos que pensar el desarrollismo del siglo XXI, nuestro modelo de desarrollo del siglo XXI, que es entendiendo que hay un mundo global, pero entendiendo que nosotros tenemos que proteger determinados sectores productivos que son los que generan trabajo. No es ese el camino del gobierno es crecemos en base a salarios bajos, competimos con el mundo, van a venir inversiones, eso objetivamente no sucede, y si vienen inversiones en soja, minería, sector financiero, lo que va a hacer eso es un gran negocio financiero y nada para el que trabaja y la lleva todos los días. Ahora, Daniel Arroyo, ¿puede el Congreso, digamos, convertirse en un freno o va a acompañar, en definitiva, las reformas que propone el Ejecutivo, que entiende el Ejecutivo son fundamentales esas reformas, la laboral, la previsional, la tributaria, para que la Argentina obtenga finalmente ese crecimiento tan esperado? Nosotros y yo en particular vamos a hacer todo lo posible para que el Congreso sea un freno. Nosotros como Frente Renovador vamos a votar en contra de la reforma previsional, en contra de la reforma laboral, si es que finalmente viene a la Cámara de Diputados, y la verdad que creemos que hay que hacer otras políticas muy distintas. No es este el camino. Nosotros vamos a cuestionar, oponernos a esos procesos de reforma y a la vez plantear otras ideas. Hay que hacer otras políticas muy distintas a las que está haciendo el gobierno. No sé si tendrá los votos suficientes el gobierno para transformar en ley la reforma previsional. Sí, claramente mi postura personal y la postura del Frente Renovador va a ser votar en contra. Daniel Arroyo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos.